Fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son formas sencillas de representar todos los átomos presentes en una molécula o compuesto químico. Se acomodan de forma tal que se escriben los símbolos químicos de los elementos seguidos de un subíndice que indica la cantidad de átomos de cada elemento presente en la molécula. Por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O, lo cual nos indica que en la molécula hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula química de la glucosa es C6H12O6, lo que nos indica que en esta molécula hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Y cómo se hace una fórmula química? A partir de las valencias de los elementos en la molécula podemos desarrollar, en la gran mayoría de los casos, las fórmulas químicas de los compuestos binarios. Tomemos como ejemplo el óxido de aluminio. Si recordamos, el aluminio pertenece al grupo 13 de la tabla periódica, es decir, de los metales térreos, por lo que tiene una valencia de 3, mientras que el oxígeno pertenece al grupo 16 de los calcógenos, por lo que tiene una valencia de -2. Al escribir la fórmula para esta molécula, intercambiamos dichas valencias en los subíndices de cada elemento, por lo que la valencia 3 del aluminio pasa al subíndice del oxígeno como O3. Por otro lado, la valencia 2 del oxígeno pasa al subíndice del aluminio como Al2. De esta forma obtenemos la fórmula química del óxido de aluminio, Al2O3. Haciendo el procedimiento inverso podemos determinar la valencia de los elementos en la molécula a partir de su fórmula química, aunque en ciertos casos esto puede resultar complicado. Tomemos como ejemplo el cloruro de magnesio. El magnesio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, es decir, de los metales alcalino-térreos, por lo que tiene una valencia de 2. El cloro pertenece al grupo 17 de los halógenos y en este caso tiene una valencia de -1. Primero es importante recalcar que aunque no aparece en la fórmula química, el magnesio lleva un subíndice de 1. De forma inversa, el subíndice 2 del cloro pasa a ser la valencia del magnesio, incluyendo un signo positivo. Por otro lado, el subíndice 1 del magnesio pasa a ser la valencia del cloro, incluyendo un signo negativo. Como regla general, todos los metales tienen valencias positivas, mientras que los no metales pueden tener valencias positivas y negativas. Las excepciones a la regla son el flúor, que siempre tiene valencia de -1, y el oxígeno, que tiene valencia de -2. En algunos casos, la fórmula química se simplifica si ambos subíndices son múltiplos de 2 o de 3, por ejemplo, en el óxido de estaño 4. Nuevamente, recordemos que aunque no aparece en la fórmula química, el estaño lleva un subíndice de 1. Por lo que hemos visto anteriormente, en este caso podríamos suponer que el subíndice 2 del oxígeno pasa a ser la valencia del estaño, y el subíndice 1 del estaño pasa a ser la valencia del oxígeno. No obstante, esta suposición es incorrecta. Como ya sabemos, el estaño pertenece al grupo 14, es decir, de los carbonoideos, por lo que solo puede tener valencias de 2 y 4, y sabemos que el oxígeno tiene valencia de -2. En este caso, el estaño tiene su máxima valencia y es positiva, de +4. La valencia 2 del oxígeno pasa al subíndice del estaño, mientras que la valencia 4 del estaño pasa al subíndice del oxígeno. Tanto 2 y 4 son múltiplos de 2, por lo que se divide por este número y la fórmula se puede simplificar. En algunos casos, ambos subíndices desaparecen al simplificarse la fórmula química, por ejemplo, en el caso del óxido de cobre 2. El cobre pertenece al grupo 11 de la tabla periódica y tiene valencias 1 y 2. El oxígeno tiene valencia de -2. Nuevamente intercambiamos las valencias. La valencia del cobre pasa al subíndice del oxígeno, mientras que la valencia del oxígeno pasa al subíndice del cobre. En este caso obtenemos la fórmula química Cu2O2. Como ambos subíndices son múltiplos de 2, la fórmula química se puede simplificar, obteniendo entonces CuO.
Ahora ya tenés las herramientas necesarias para entender las fórmulas químicas y así darle nombre a los compuestos químicos.